Lo que hoy día vamos a revisar entonces es este que se denomina un árbol binario de búsqueda, que como su nombre dice, tiene la misión de ser una estructura que privilegia ante todo la operación de la búsqueda. Lo que se quiere entonces es tener almacenada la información de tal manera que cuando yo quiera buscar un dato en esta estructura sea rápido, ¿ya? Y probablemente tener la información en una estructura de datos lineal, pues no me va a generar una velocidad en la búsqueda como si yo los organizara en una estructura de datos no lineal. O podemos simular, fíjense, ese almacenamiento de una estructura lineal bajo ciertas condiciones que promueven la búsqueda en una estructura de datos no lineal, como por ejemplo un árbol, ¿ya? Entonces, un árbol binario de búsqueda, como su nombre dice, es binario. ¿Eso qué significa? Que tiene grado 2, lo que pone una cota maximal de sucesión de cada dato del árbol, a lo sumo 2. Y la otra B del nombre, que es búsqueda, se recibe ese nombre porque privilegia ante todo la operación de la búsqueda de datos en esta estructura, ¿ya? Entonces, básicamente esta estructura es bastante útil para almacenar una colección de datos donde yo requiero, probablemente en un gran porcentaje de las situaciones, buscar algún dato de la estructura. Y lo voy a buscar por dato, ¿no? Entonces yo quiero rapidez en esa operación. Para esta clase de situaciones, este arbolito está pensado. Para que nosotros podamos privilegiar, fíjense, esta operación de la búsqueda, cuando habíamos hecho el análisis de las distintas formas de buscar datos en una colección, cuando habíamos visto recursividad, pues habíamos visto que una de las técnicas más interesantes, más rápidas de búsqueda es la búsqueda binaria. Y esta búsqueda binaria es muy rápida porque trabaja sobre colecciones que están ordenadas, ¿sí? Y nos ha demostrado entonces la teoría que cuando nosotros tenemos cosas o colecciones o el espacio de búsqueda ordenado, pues mi búsqueda va a ser mucho más rápida porque voy a utilizar la información del orden para poder discriminar zonas o para poder reducir mi espacio de búsqueda en zonas donde podría o no estar el dato que estoy buscando. Entonces, desde esta perspectiva, esta estructura de datos que promueve la operación de la búsqueda va a almacenar sus datos de manera ordenada, ¿ya? Eso quiere decir que en el árbol binario de búsqueda, pues el usuario ya no va a decidir en qué ruta, por ejemplo, se va a insertar un dato. No. ¿Quién va a decidir dónde se inserta el dato? La propia estructura que es el árbol binario de búsqueda. El árbol va a decidir dónde insertar. ¿Y qué va a privilegiar para insertar un dato? Que la colección se mantenga ordenada, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos almacenar datos en esta estructura, que es el árbol binario, que indirectamente estamos diciendo va a mantener la información ordenada, pues requerimos condicionar el tipo de datos que la estructura va a tener. Y es que todos los datos que van a ingresar en esta estructura deberían ser datos que establezcan relaciones de orden entre sí. Ya esa es una restricción. A ver, por la naturaleza binaria del árbol, pues nosotros podemos decir que estructuralmente un árbol binario de búsqueda tiene la misma idea que un árbol binario, ¿ya? Por el grado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos visto que un árbol binario se puede representar por la composición de tres cosas, la raíz, la izquierda y la derecha. Bueno, la misma idea estructural vamos a agarrar para modelar un árbol binario de búsqueda. Por lo tanto, es correcto decir que un árbol binario de búsqueda se puede estructurar así, ¿no? Tiene raíz, tiene una descendencia izquierda y tiene una descendencia derecha, que a su vez estos son árboles. Ahora, para darle la segunda B a este arbolito, que es la búsqueda, ¿qué habíamos dicho? Que vamos a mantener los datos ordenados en la estructura. Ya los vamos a almacenar de manera ordenada. ¿Y cómo vamos a hacer esta, o cómo vamos a cumplir esta, este escenario, digamos, de la colección de datos en el árbol? Pues sencillo.
Vamos a decir que todos los datos que son menores a la raíz, pues se van a encontrar almacenados en la descendencia izquierda. Y que todos los datos que son mayores a la raíz se van a encontrar almacenados en la derecha, en la descendencia derecha de este árbol binario de búsqueda. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Fíjense, aparte de tomar la estructura general de un árbol binario, le estamos poniendo una condición, ¿ya? De armado, digamos, de esta estructura arbolar que tiene que ver con los datos que viven en la estructura y que utiliza, fíjense, esa noción de que todos los datos que están en esta estructura establecen relaciones de orden. Por lo cual, nosotros podríamos tranquilamente resolver esta pregunta, ¿no es cierto? Todos los datos menores a la raíz en la izquierda. ¿Por qué yo puedo asegurar que esto se va a cumplir con los datos que están almacenados en esta estructura arbolar? Porque habíamos dicho que los datos que me va a permitir almacenar este árbol son datos que establecen relaciones de orden. Entonces, hacer estas preguntas a los datos involucrados en esta estructura, pues es completamente válida. ¿Ya? Ok. Entonces, una vez que tenemos eso, pues lo siguiente que tenemos que asegurarnos es que esta relación de orden que nosotros estamos manejando a nivel macro del árbol se tiene que mantener en las descendencias tanto izquierda y derecha. Por lo cual, yo digo, ¿no? Todo árbol binario de búsqueda tiene raíz en la cual van a vivir los datos, tiene una descendencia izquierda que va a almacenar un conjunto de datos que a su vez va a estar organizado como un árbol binario de búsqueda. Y la descendencia derecha que va a almacenar otro conjunto de datos que van a ser mayores a la raíz, pero que a su vez también están organizados como un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Esto es bien importante. Y esto se da en todas las estructuras arbolares que vayan a diseñar. Por ejemplo, si estamos diseñando un árbol binario de búsqueda y este se compone de dos árboles, estos dos árboles tienen que ser también árboles binarios de búsqueda. Eso significa que la relación de almacenamiento de los datos en esta estructura arbolar, que los menores a la izquierda y los mayores a la derecha respecto a la raíz, también se debe mantener en la descendencia izquierda. Eso quiere decir que los datos menores a la raíz de esta descendencia izquierda deberían estar en su izquierda, ¿ya? Y los datos mayores a la raíz de esta izquierda deberían estar en la derecha. Eso significa, entonces, tener la descendencia izquierda y la descendencia derecha como árboles binarios de búsqueda implica que estas dos descendencias van a respetar conceptualmente todo lo que se ha determinado para un árbol binario de búsqueda. ¿De acuerdo? Listo. Acabamos entonces ya de definir lo que estructuralmente es un árbol binario de búsqueda. Nos vendremos acá y escribimos, ¿cierto? Estamos ya en condiciones entonces de definir un árbol binario de búsqueda que nosotros le estamos llamando como un árbol bebé, ¿de acuerdo? En honor a sus dos cualidades que tiene este arbolito, el binario y el ser de búsqueda. Estructuralmente, ¿qué hemos dicho? Que todo árbol binario de búsqueda dice que tiene a su vez dos árboles binarios de búsqueda, uno que identifica la descendencia izquierda, el otro que identifica la descendencia derecha, ¿no es cierto?, de esta estructura arbolar. Y por supuesto vamos a tener un elemento distinguido que es el punto de acceso a la estructura, que es la raíz. ¿Ya? Acá estamos diciendo que la izquierda va a ser una estructura arbolar binaria de búsqueda que se compromete a tener cosas de clase T, lo cual significa que esta estructura debería ser una genérica. A diferencia de un árbol binario, en el árbol binario de búsqueda, como estamos almacenando ordenadamente, entonces necesitamos condicionar, fíjense, al tipo de datos que va a almacenar este árbol binario de búsqueda. Y vamos a decir que todo T que se almacena en el árbol binario de búsqueda tiene que ser un comparable entre los elementos de la misma clase. Ya eso dice acá. ¿Y qué es ser comparable? Básicamente es definir la funcionalidad para establecer una relación de orden entre los datos que son de clase T.
Al igual que un árbol binario, pues nosotros vamos a definir por defecto un constructor para esta estructura y vamos a decir que por defecto, bueno, un árbol binario de búsqueda se va a crear como un árbol vacío. ¿Y qué significa ser un árbol vacío? Que no tiene raíz y tampoco tiene descendencia izquierda y derecha. Entonces, eso representa a un árbol vacío, ¿ya? Pero el árbol ya existe, ¿de acuerdo? Lo siguiente que nosotros ya podemos proveer con mucha solvencia hasta este momento es la funcionalidad para esta prestación de servicios que me permite indicar en qué estado está la estructura. ¿Ya? En esta clase de estructuras de datos, fíjense, siempre habíamos dicho que por la cualidad dinámica, ¿no es cierto? Crece, decrece por demanda, entonces es completamente válido que las estructuras de datos, por lo menos al principio, a menos que digamos lo contrario, al principio, ¿cómo se van a construir? Vacías. Entonces es importante probablemente indicar el estado de la estructura en cualquier instante de tiempo y para ello estamos brindando esta prestación de servicios que se llama vacía. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Nada? Son muy calladitos, ¿no? Está claro eso. Ok, gracias. Yo supongo que me entienden a las mil maravillas. Eh, puedo estar pecando de muy optimista, correcto, pero deberían decir algo si es que no entienden. ¿Está bien? Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Podría explicar un poco más de qué significa comparable? Ya. El comparable, fíjense, es un modelo dentro de lo que es el JDK o el Java, que identifica a todos aquellos tipos de objetos que definen relaciones de orden. Y entonces, todo comparable, ¿qué debería saber hacer? Compararse. ¿De acuerdo? Entonces, este comparable es un modelo de facilidades dentro de la filosofía Javera, ¿ya? Y lo que trata de hacer es obligar a cualquier objeto o a cualquier tipo de objeto que decide ser un comparable, este tipo de objeto debería definir el método compareTo, ya que permite a este objeto compararse con otro de su misma naturaleza con una relación de orden. Entonces, cuando yo le pido a dos objetos que se comparen a través del compareTo, me debería poder responder si un objeto es menor que otro, si un objeto es igual a otro o si este objeto es mayor que otro. Ya a eso se llama la capacidad de compararse que tienen dos objetos de una misma naturaleza. ¿Ya? Entonces acá fíjense, para que yo pueda cumplir con esta condición de que todos los menores se vengan a la izquierda y todos los mayores se vengan a la derecha, yo necesito comparar los datos con la raíz, ¿cierto? Entonces yo necesito saber si un dato es menor que el dato que vive en la raíz. O yo necesito saber si un dato es mayor que el dato que vive en la raíz. Entonces, la única vez que yo puedo asegurar que los datos van a responder a esto es si es que estos datos son comparables. Es decir, establecen la relación de orden y consecuentemente me pueden responder de manera correcta a la pregunta compareTo. En definitiva, un comparable es un modelo que hace referencia a todo tipo de objeto que decida definir la funcionalidad compareTo. Todo comparable, ¿qué sabe hacer? CompareTo. ¿Correcto? Eso hace. Y acá fíjense, estoy condicionando. Le digo, mi árbol binario de búsqueda va a almacenar cosas de tipo T, pero estas cosas de tipo T deberían ser comparables, porque si no son comparables, pues no voy a poder almacenar u organizar el almacenamiento de la colección de datos con lo que yo estaba pensando, ¿no ve? Los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. ¿Estamos de acuerdo?
Y también tengo otra duda, ingeniero. Sí. ¿Qué pasa si el dato que queremos comparar es igual a la raíz? A ver, en este caso, si fuera igual a la raíz, podemos tomar hay varias cosas que podemos hacer. Podemos decir que no vamos a duplicar, ¿ya? Es decir, cuando agarremos un dato que es igual a la raíz, lo podemos reemplazar con el dato que estamos queriendo insertar, pero sería medio raro. O la otra es que admitamos duplicados y decidir a cuál de los lados van a ir, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo decidir que los estrictamente menores a la raíz vayan a la izquierda y los que no son menores a la raíz vayan a la derecha. Y entonces ahí estarían los mayores iguales. ¿Correcto? Entonces aquí hay decisiones que tendríamos que tomar. En el caso de los árboles de búsqueda en general, ya no solamente del binario, la idea es que yo pueda encontrar un dato de manera unívoca. ¿A qué me refiero? Puedo tener datos iguales, pero no lo mismo. Puedo tener hartos Juan Pérez, digamos, en mi colección, pero yo debería tener una manera de identificar al Juan Pérez 1, del Juan Pérez 2, del Juan Pérez 3, así. ¿Me entienden eso? Sí, A ver, tendría sentido eso. Cuando yo estoy queriendo buscar un dato, digamos, vean, a Juan Pérez, yo debería tener una manera de realmente encontrar al Juan Pérez que quiero encontrar. Si bien es cierto, tengo hartos Juan Pérez, pues no son lo mismo. Tienen igual información, pero no son lo mismo. Entonces, desde esa perspectiva, fíjense, estos datos que nosotros almacenamos en estas estructuras de orden deberían tener una manera de distinguirse entre sí. Si yo le digo Juan Pérez es su dato, digamos, que tenemos, entonces deberían probablemente asignarle algún otro dato a este objeto que me permita distinguir entre un Juan Pérez y el otro Juan Pérez, por ejemplo, un código. Entonces, sobre la base de quién yo voy a ir a ordenar, no voy a ir a ordenar probablemente sobre la base de Juan Pérez, voy a ir a ordenar probablemente sobre la base de ese código que identifica de manera única, individual, a cada elemento de la colección. ¿Se entiende? sí, gracias. ¿Ya? Ok, pero no vamos a restringirle, diremos, ¿no ves? Si es que hay repetidos. El dilema es cuando vayamos a hacer operaciones, ¿cierto? Cuando yo quiero, por ejemplo, acceder a un dato y lo voy a buscar al dato, pues yo tendría que tener una forma de identificar de manera única ese dato, porque si hay, digamos, hay repetición y no puedo distinguir cuál es cuál, entonces evidentemente pues me va a responder solamente una, la primera que encuentre. ¿Ya? Y lo mismo sucede en colecciones lineales, ¿correcto? Si yo voy a ir a buscar un dato en la colección, digamos, entonces voy a encontrar probablemente por mi forma de acceder a la colección, voy a encontrar el primero que yo encuentre en toda esa colección de datos, ¿cierto? Eso siempre va a suceder, ¿ya? Pero en estas estructuras que son de búsqueda, que privilegian la operación de la búsqueda, entonces también aparentemente, implícitamente, pues estaríamos pensando que el encontrar, digamos, un dato no debería ser ambiguo, ¿correcto? Entonces, desde esa perspectiva, el criterio por el cual yo identifico a un dato de otro debería ser único, ¿ya? Eso. Bien. Sin embargo, como decíamos, en el caso de nuestro arbolito, cuando nosotros vayamos a insertar un dato, por ejemplo, que es una de las operaciones más importantes que tiene toda estructura de datos, que tiene insertar, eliminar y acceder, ¿no ves? Son las tres básicas que siempre te debería proveer toda estructura de datos. Y de ahí en más, ¿no? Sí, si le puedes dar mayor funcionalidad, digamos, sin que vaya en contra de su representación del objetivo que representa la estructura y de su genericidad, pues bienvenido, ¿ya? En este caso, pues vamos a analizar la operación, esta básica esencial que es de inserción.
Y lo que vamos a hacer es respetar la idea principal de un árbol binario de búsqueda, que es mantener la información ordenada. Cuando tenemos, por ejemplo, un árbol vacío y yo quiero insertar un dato, pues este dato va a ir a ocupar el lugar de la raíz, ¿cierto? Y se inserta, ¿ya? Básicamente se inserta en la raíz. Pero a medida que empezamos a trabajar con la estructura arbolar y empezamos a insertar, por ejemplo, el 35, por la forma que nosotros tenemos de organizar el almacenamiento de los datos, pues debería corresponderle la izquierda del 56, ¿cierto? Este 35, ¿dónde se tiene que insertar? En la izquierda del 56, porque 35 es un dato menor a 56. Si quisiéramos insertar el 70, ese 70 se inserta en la derecha de la raíz. ¿Por qué? Porque el 70 es un valor mayor al dato de la raíz del árbol, por lo tanto se lo inserta a la derecha. Si insertáramos el 40, ¿dónde vamos a insertar? Vamos a insertar a la izquierda de la raíz, porque 40 es menor que 56. Pero en el árbol izquierdo, fíjense, yo no puedo insertar en esa raíz porque esa raíz está ocupada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, inserta este 40 en la descendencia izquierda. Va a ir a mirar cómo es la raíz de la descendencia izquierda respecto al 40. Resulta que es menor. Por lo tanto, ¿dónde le corresponde insertar al 40? En la derecha de la descendencia izquierda. ¿Ya? Eso significa que esta descendencia izquierda, fíjense, va a seguir también las mismas normas de almacenamiento que un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué? Porque la descendencia izquierda es un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Es por esa razón que el 40 se inserta a la derecha del 35 y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros insertáramos el 90, ¿dónde iría? Al lado derecho de 70. En la derecha del 70. Y si insertáramos el 85, A la derecha. Al lado izquierdo del 90. A la izquierda del 90 que estaba en la derecha del 70, ¿cierto? Sí. Así, ¿ya? Entonces, ese, fíjense, es el modo que tiene este arbolito de insertar los datos. En este árbol, entonces, ya no cabe la opción de insertar por profundidad guiada por ruta. Ya no, ¿no es cierto? Y tampoco cabe una inserción por amplitud. No, porque aquí, ¿cómo va a empezar a identificar el lugar que le corresponde a un dato? Respetando el orden, ¿ya? Entonces, a ver, si un 45 entrara, entraría ese lugar. Formalizaremos lo que hemos hecho. Si nosotros queremos insertar un dato cualquiera en la estructura arbolar, lo primero que tenemos que mirar es la cualidad del árbol. Si es que este árbol es vacío, entonces en esa raíz que no existe, ahí vamos a poner el dato, ¿cierto? Vamos a insertar el dato en esa raíz de ese árbol vacío. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre, fíjense, insertamos los datos en árboles vacíos. La clave es encontrar el árbol vacío que le corresponde, ¿ya? Entonces, si inicialmente el árbol en el cual yo estoy queriendo insertar es árbol vacío, entonces directamente el dato se inserta en la raíz y en consecuencia el árbol deja de ser vacío, por lo que sus descendencias también pasan a ser árboles, ¿ya? Pero si es que el árbol estuviera no vacío, entonces yo tengo que ir a buscar el lugar correcto donde insertar este dato. Si el dato es menor que la raíz, entonces ¿dónde le corresponde insertarse? En la izquierda. ¿En qué lugar de la izquierda? Pues no sabemos, pero en la izquierda vamos a insertar. Como la izquierda es un árbol binario de búsqueda, va a seguir la misma estrategia de inserción. Pero si por el contrario el dato es mayor al elemento de la raíz, entonces ¿dónde vamos a insertar este dato? En la descendencia derecha. Y lo mismo, fíjense, la derecha, al ser un árbol binario de búsqueda, va a utilizar la misma estrategia de inserción.
y va a encontrar el lugar correcto para insertar el dato, ¿sí? Con esta forma de insertar, nosotros aseguramos que todos los datos menores a la raíz siempre van a estar ubicados en la descendencia izquierda y que todos los datos mayores a la raíz siempre van a estar ubicados en la derecha, ¿ya? No hay otra manera de insertar en este árbol binario de búsqueda. Desde esa perspectiva, entonces, a esta estructura arbolar se le conoce como una estructura que tiene restricción en operación. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta estructura es privilegiar, ¿de acuerdo?, la operación de la búsqueda, que cuando yo busque un dato en esta estructura se haga rápido, que no necesite buscar toda la colección de datos, ¿ya? No debería. Entonces debería encontrar un dato racionalmente en tiempos muy rápidos. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, vamos a venir a programar esta forma de insertar datos en la estructura arbolar y básicamente viene así la firma, ¿no es cierto? En este árbol binario de búsqueda siempre es posible insertar, ¿ya? La única razón que yo no puedo insertar un dato, digamos, en esta estructura arbolar es que la memoria ya esté agotada, pero después, pues dinámicamente va a empezar a crecer esta estructura arbolar, ¿ya? Nosotros habíamos visto que hay dos situaciones, ¿no es cierto? Cuando la estructura arbolar está vacía y cuando no lo está. Si es que estuviera vacía, habíamos dicho que estratégicamente el dato donde se va a insertar en la raíz de este árbol. Y ni bien la raíz deja de ser, no existe, entonces la izquierda debería prepararse para recibir datos también. Y vamos a construir un árbol binario de búsqueda vacío en la descendencia izquierda. Y lo mismo hacemos con la descendencia derecha. ¿De acuerdo? Listo, insertado. Pero ¿qué pasa si la estructura arbolar no está vacía? Entonces tengo que ir a buscar, ¿cierto?, el lugar donde yo debería intentar insertar el dato. ¿Y de qué va a depender dónde insertamos el dato? Va a depender de cómo es este dato respecto a la raíz. Si ese dato es menor que la raíz, entonces aquí, ojo cerrado, ¿dónde vamos a insertar el dato? Lo vamos a insertar en la descendencia izquierda. Recordemos que el izquierdo es un árbol binario de búsqueda, por lo tanto, la inserción de este dato en esta descendencia izquierda va a seguir la misma modalidad que esta, ¿no? Pero si es que el dato no es menor que la raíz, entonces vamos a asumir que es mayor, ¿ya? Por las razones que habíamos explicado hace un momento, ¿ya? Y donde vamos a delegar la responsabilidad de insertar este dato a la descendencia derecha. Y listo, ya está. Ahora fíjense, ¿por qué era importante que este tipo de datos que almacena este árbol binario cumpla esta condición? Porque yo necesito utilizar esta funcionalidad que le estamos asignando o le estamos dando por hecho que sabe hacer todo dato, ¿ya? Y toda raíz también, por supuesto, ¿correcto? Entonces, todo dato que quiero insertar en la estructura arbolar tiene que responderme este mensaje. Y la única vez que esto es posible es que este dato, que pertenece a clase T, sea también, además de T, un comparable. Esta es la razón por la que yo obligo a que mis tests sean comparables, porque tienen que definir esta funcionalidad, compareto. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Compilamos Sí. y fíjense, este no me genera errores, ¿ya? Que si no hiciéramos esto, a ver, eso lo vamos a borrar un cacho y le digo así, fíjense, esto ya no me va a compilar y se va a quejar. Y me dice, no es verdad que todo dato de clase T sabe compararse, ¿ya? No es verdad. Entonces, no todos los datos saben compareto. Entonces, por esa razón yo necesito condicionar el tipo de datos que va a tener el árbol binario de búsqueda, ¿ya?
Ok, vamos a hacer entonces una clase de prueba. La vamos a asociar y nos vamos a construir un método de prueba que me permita probar lo que es el insertar. Vamos a construirnos un árbol binario de búsqueda que me permita tener datos de clase integer. Y vamos a empezar a insertar. Por ejemplo, yo inserto el 56. Queremos insertar el 35, lo que teníamos, ¿no? El 70, habíamos dicho el 90, habíamos dicho el 85. Y fíjense, dependiendo del momento en el que tú insertes, obviamente, estos datos van a ocupar distinto lugar. Ya no necesariamente van a ocupar el mismo lugar. También importa el momento en el que tú insertas un dato. Bueno, tengo esos datos. Ya vamos a inspeccionar. El primer dato que habíamos puesto era el 56, ¿cierto? Bueno, a la derecha está el 35, o a la izquierda, perdón, ¿no? A la izquierda del 35 resulta que se ha almacenado el 20. ¿Ya? A la izquierda del 20, pues se ha almacenado el 15. A la izquierda del 15, pues no hay nadie. A la derecha del 15 tampoco hay nadie. Entonces, este ya está. A la derecha del 20 no hay nadie. ¿Correcto? Este es la derecha del 20. ¿Sí? Entonces, cerramos. ¿No? A la derecha del 35, pues veamos quién está. Está el 40. Fíjense, así estamos armando. A la derecha del 40 no hay nadie. A la izquierda del 40 tampoco hay nadie. Entonces le decimos, a la... esta sería el 35, ¿no? Entonces, a la derecha del 56, fíjense quién está. Está el 70, por aquí está el 70. A la izquierda del 70 no hay nadie. A la derecha del 70 se encuentra el 90, que es este. ¿Ya? El 90 está por ahí. A la izquierda del 90, ¿quién se encuentra? El 85, que estaría viniendo por acá. A la derecha del 85, nadie. A la izquierda del 85, nadie. A la derecha del 90, nadie. Y así, ¿no es cierto? Hemos armado este arbolito, ¿correcto? 56, 35, 20, 15. Fíjense, acá están menores, menores, menores. El 40 es menor que el 56, pero es mayor que el 35, por lo tanto está acá. Todos los mayores están a la descendencia derecha, 70, 90, 85, pero como hemos ingresado primero el 70 está acá, ¿no es cierto? El 90 está a su derecha y el 85 está a la izquierda del 90. ¿De acuerdo? Entonces, todos los elementos mayores a 70, fíjense, están en la descendencia derecha. Ese es un árbol binario de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me almacena, fíjense, los datos ordenados, ¿ya? ¿Respecto a quién? Respecto a la raíz. ¿Ya? Entonces, hay una porción de los datos que vive en la descendencia izquierda que por definición deberían ser menores al dato de la raíz, ¿ya? Y hay un conjunto de datos que está almacenado en la descendencia derecha que por definición deberían ser mayores a la raíz. ¿Listo? Inserción correcta. ¿De acuerdo? Ok. Cuando habíamos visto el día lunes. Una pregunta. Dime. Disculpe. En esa otra parte de compare tú, ¿por qué era mayor a 0 o menor a 0? Ah, ya. El compare tú, fíjense, es un procedimiento. Si nosotros miramos un poquito, ¿qué es esto? Vamos a entrar a ver acá, ¿ya? Docs. Nos vamos a entrar a la... a Java Docs. Nos venimos aquí a su API de especificaciones. Nos vamos a venir aquí a lang. Fíjense, dentro de esta, la biblioteca de Java, la sección lang, esta de por sí ya todo programa de Java puede utilizar, ¿ya? Y en esa sección existen todas estas clases o modelos. Fíjense, entre las interfaces, que son modelos de facilidades, se encuentran estos. ¿Ya? El cloneable, por ejemplo, el comparable, ¿ya? ¿Se acuerdan que esa vez que hicimos que la lista sea clonable? Entonces nosotros necesitábamos que todos los datos sean cloneables.
¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es medio rarito eso. Pero acá estamos con esta interfase comparable. Fíjense, esta es una interfase, no es una clase. Y esta interfase comparable, la única funcionalidad que te describe es el compare tú. ¿Ya? El compare tú, entonces, es una funcionalidad que va a recibir un objeto de clase T y te va a devolver un valor entero. ¿Ya? Entonces, por definición, fíjense, el resultado que te va a devolver es un entero que puede estar en 3 estados. ¿Ya? Te va a devolver un valor menor a 0 cuando el objeto que estás queriendo comparar con este otro objeto es menor. ¿Ya? Te va a devolver un valor igual a 0 cuando el objeto que estás queriendo comparar con este otro objeto es igual. Y te va a devolver un valor mayor a 0 cuando el objeto que estás queriendo comparar con este otro, bajo algún criterio, es mayor. ¿De acuerdo? Es por eso que acá nosotros cuando hacemos el procedimiento y yo le pregunto, no, venimos acá, cuando yo le pregunto, ¿no es cierto? ¿Qué estamos comparando? ¿Por qué razón no me deja abrir? View. Por alguna razón no me deja abrir este código. ¿Dónde está? ¿No? Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, averiguar, ¿no ve? Si es que este dato es menor que la raíz, cuando yo le pregunte dato compare tu raíz, este me debería dar menor a 0, ¿cierto? Si me da este resultado del compare tu menor a 0, quiere decir que bajo algún criterio este dato, comparado con este otro, es menor. ¿Ya? Eso hace el compare tú. Te devuelve 3 posibles resultados, ¿no ve? Menor, igual y mayor. Si te devuelve menor a 0, quiere decir que este es menor que este. Si te devuelve igual a 0, quiere decir que este es igual a este. Y si te devuelve mayor a 0, quiere decir que este es mayor que este. ¿De acuerdo? Eso es. Sí, gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, nos venimos acá. Al igual que nosotros hemos visto que el insertar un dato en un árbol binario de búsqueda es responsabilidad de ubicar, digamos, el lugar donde insertar del árbol, pues también podemos pensar, fíjense, en una manera más interesante para eliminar un dato en una estructura arbolar binaria de búsqueda, ¿ya? ¿Y por qué podemos pensar en una alternativa más interesante? Porque como el dato decide dónde insertar, ¿no es cierto? Entonces también el dato puede decidir una sustitución correcta en la estructura arbolar que siga manteniendo esa cualidad de ser un árbol binario de búsqueda. Lo único que nosotros queremos en esta estructura arbolar es que siga teniendo esa cualidad de ser un binario de búsqueda, ¿ya? Entonces, en este caso, debido a que nosotros como árbol, ¿cierto? El árbol binario de búsqueda decide dónde se va a insertar un dato, pues también podemos eliminar por sustitución, ¿ya? Y decidir de manera correcta quién es el candidato sustituto y que permanezca, ¿no? La cualidad de la estructura. Eso siempre tienen que tener harto cuidado. Cuando hacen cualquier operación que modifica, ¿no es cierto?, la estructura, esta estructura debería seguir conservando su esencia. Si es un árbol binario, después de eliminar debería seguir siendo un árbol binario. ¿Ya? Si es que es una lista de simple enlace, después de eliminar debería seguir siendo una lista de simple enlace. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando querramos eliminar un árbol, un dato de un árbol binario de búsqueda, pues mi misión es que siga siendo un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Y lo puedo conservar. Y puedo eliminar cualquier dato de la estructura arbolar, no importa dónde esté, si tiene o no tiene descendencias, pues yo puedo aún asegurar
Y al terminar de eliminar ese fulano dato, pues mi estructura va a seguir siendo un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Entonces empezaremos a analizar los escenarios en los cuales yo me encuentro a la hora de eliminar un dato. El más sencillo, ¿cuál es? Yo quiero eliminar un dato, pero el árbol está vacío. Entonces, en este caso, pues no hay datos para eliminar, no se elimina nada, no se cambia el árbol y probablemente no te respondo nada. ¿Ya? Bueno, pero si es que el árbol está no vacío, pues tengo tres posibilidades, ¿no es cierto? Que el dato que estoy queriendo eliminar sea menor al dato de la raíz. Entonces, ¿dónde voy a intentar eliminar? En la izquierda, ¿cierto? Jamás de los jamases voy a ir a la derecha, si es que el dato es menor que la raíz. ¿Dónde nomás es posible eliminar ese dato, si es que existiera en la estructura arbolar, en la descendencia izquierda? Es imposible que esté en la descendencia derecha. Por el contrario, si el dato es mayor a la raíz, entonces, ¿dónde puede estar este dato para ser eliminado? En la descendencia derecha. Es imposible que esté en la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí fíjense, yo ya estoy empezando a gestionar la eliminación del dato de la estructura arbolar a través de una búsqueda informada. Lo primero que yo tengo que hacer para eliminar el dato es buscarlo, ¿cierto? Tengo que buscarlo. Entonces, si no está en la raíz, yo voy a empezar a derivar mis búsquedas, fíjense, en zonas de mi estructura arbolar, ya sea en la izquierda o en la derecha. Yo no voy a ir a buscar en todo el árbol. No, 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 jamás. Voy a ir a buscar solamente en una de las descendencias. ¿Ya? Y en cada una de las descendencias, fíjense, esta misma operación se va a hacer. Para intentar eliminar el dato, pues yo voy a tener que buscar el dato en la estructura y voy a ir caminando, ¿cierto? Ya sea por la izquierda o por la derecha, pero jamás por ambos lados. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo peor, entre comillas, que me puede suceder cuando yo quiero eliminar un dato del árbol binario de búsqueda? Es que yo ya haya encontrado el dato, ¿cierto? ¿Y dónde lo he encontrado? En la raíz. Y entonces ya no tengo que estar buscando, ¿cierto? Ya lo encontré. Ahora mi problema radica en, ok, voy a eliminar el dato de la raíz de este árbol. La clave es ir a averiguar cómo es esta raíz, ¿de acuerdo? Si es que yo no tengo descendencias, si tengo descendencias completas o incompletas que dependan de esta raíz. Entonces, en este caso, cuando yo encuentro el dato en una raíz, en alguna raíz de algún árbol, pues esta raíz puede estar en cuatro situaciones distintas. ¿Ya? La primera situación es que esa raíz sea una raíz hoja, que significa que tanto su descendencia izquierda y su descendencia derecha sean árboles vacíos. La otra opción es que esta raíz solamente tenga descendencia izquierda y no derecha, ya que su derecha sea una descendencia vacía. La otra opción es que esa raíz tenga solamente descendencia derecha, pero por la izquierda no tenga descendientes, ¿ya? Y la otra opción, que podría ser la más complicada, es que esta raíz que estamos queriendo eliminar tenga ambas descendencias, tenga datos tanto en la izquierda como datos en la derecha, ¿ya? Entonces, en este caso, para cualquiera de las cuatro opciones, yo quiero eliminar este dato de la raíz y puedo eliminar porque tengo información suficiente como para poder eliminar este dato de la raíz. Y lo vamos a hacer por sustitución, ¿de acuerdo? Entonces, el dato que vivía aquí ya no va a estar viviendo. Vamos a sustituir esta raíz y de esa manera vamos a eliminar el dato de la estructura arbolar. Entonces, vamos a analizar cada una de estos escenarios en los cuales mi raíz se puede encontrar, dado que encontramos el dato a eliminar en esa raíz. Entonces, la primera opción es que esa raíz sea una raíz hoja, ¿cierto? Entonces, acá tranquilamente nosotros agarramos y decimos, bueno, chao, la raíz, y la sustituimos por la nulidad, ¿cierto? De ser un árbol que tiene un dato, va a pasar a ser un árbol vacío. Listo, acabamos de eliminar, ¿ya?
Para la opción 2, fíjense, cuando yo quiero eliminar esta raíz que tiene la descendencia izquierda, pero no la derecha, entonces lo que podemos hacer es encontrar el sustituto de esta raíz. ¿Y dónde está el sustituto de esta raíz? En la descendencia izquierda, ¿cierto? Entonces la raíz del izquierdo va a ser ahora la nueva raíz. Luego, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente este árbol va a tomar el lugar de este. Y ahí para eso lo estamos haciendo por partes, ¿no ve? Primero trasladamos la raíz y luego trasladamos esta derecha acá. ¿De acuerdo? La derecha de la izquierda va a venir a ser mi nueva derecha. Y por último vamos a decir que la izquierda de mi izquierda va a ser mi nueva izquierda. ¿Listo? Eliminado. ¿Qué hemos eliminado? Esta raíz, fíjense. ¿Quién quedó? Esto ha quedado en lugar de este árbol. Ya estamos eliminando entonces por sustitución. Similar idea sucedería cuando la raíz que estoy queriendo eliminar solamente tiene descendencia derecha. Entonces vamos a eliminar esta raíz por sustitución. ¿Quién va a sustituir a esta raíz? Pues la raíz del derecho. ¿Quién va a sustituir esta izquierda? La izquierda del derecho. ¿Y quién va a sustituir esta derecha? La derecha del derecho. ¿De acuerdo? Entonces, por sustitución, acabamos de eliminar, fíjense, esta raíz. ¿Sí? ¿Qué es la peor situación que me puede suceder? Fíjense, la peor situación que me puede suceder es que esta raíz que estoy queriendo eliminar tenga sus dos descendencias. Entonces, tengo dos alternativas, ¿no ve? Para sustituir, que precisamente no son estas raíces. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que ir a buscar? Tengo que ir a buscar el mejor sustituto de esta raíz. Nosotros sabemos que aquí están los menores a este y acá están los mayores a este. Si yo no quiero hacer demasiado movimiento en la estructura arbolar, a ver, la forma más cuerda de sustituir este elemento de la raíz sería con el elemento más grande de los chiquitos, ¿cierto? Si yo pudiera encontrar al elemento más grande del conjunto de los menores, entonces, fíjense, ese conjunto más o ese elemento más grande de los menores podría tomar este lugar. Y de todas maneras, todos los que quedarían aquí seguirían siendo menores a la raíz. Y obviamente todos estos seguirían siendo mayores a la raíz. Esa es una opción. La otra opción es agarrar el más chiquito, el menor de los datos del conjunto de los mayores a la raíz. Si yo lograra agarrar el menor de los mayores, entonces obviamente ese estaría siendo menor a todos los otros datos de la descendencia derecha y por supuesto sería mayor a los datos de la descendencia izquierda. Entonces esos dos candidatos tengo. Cualquiera de los dos es un completo dato válido para sustituir esta raíz. Entonces, solo uno de los dos elijo, ya sea el mayor de los menores o el menor de los mayores. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos voy a elegir. ¿Cómo se consigue? Fíjense, al menor de los mayores, por ejemplo. El menor de los mayores se encuentra en la descendencia derecha. ¿Ya? Y de esta descendencia derecha yo voy a caminar todo lo que pueda hasta donde ya no pueda hacia la descendencia izquierda. Y ese árbol que es el descendiente más a la izquierda de la descendencia derecha va a tener en su raíz al menor de los mayores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién vendría a ser este árbol que es la descendencia más a la izquierda de la derecha? Un árbol que tiene esta forma, que tiene raíz, puede tener descendencia derecha, pero ya no tiene descendencia izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, este se constituye en el árbol descendiente más a la izquierda de este árbol derecho. Y resulta que esta raíz es el dato más chiquito de toda esta colección que está almacenada en la descendencia derecha. ¿Ya? Y este va a ser, fíjense, mi candidato sustituto. Entonces, fíjense, este va a venir a sustituir esta raíz. ¿Ya? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Luego lo que tenemos que hacer, fíjense, es eliminar este dato en el árbol sustituto. Entonces, lo primero que hacemos es reemplazar este aquí, ¿no es cierto? Y tenemos esta cosa. En este instante de tiempo, esta raíz y la raíz de este amarillito son lo mismo. Yo tengo que eliminar una de las duplicaciones. Entonces, ¿dónde vamos a ir a eliminar? Acá vamos a ir a eliminar la raíz.
Entonces eliminamos esa raíz y ¿qué va a quedar aquí? Me va a quedar solamente este árbol lila. Y listo, acabamos de eliminar el elemento de la raíz. ¿Ya? Bien, una vez que nosotros tenemos este escenario, fíjense, cuando yo le pida a este árbol eliminar su raíz, nunca va a entrar por la opción 4, ¿no ve? Porque la única vez que este árbol es un árbol sustituto es que no tenía descendencia izquierda. Lo peor que puede tener es que tenga descendencia derecha. Y lo mejor que puede sucederme es que este sea un nodo hoja. ¿Ya? Listo. Hacemos eso. Entonces vamos a ir a programar. Le decimos, en el caso de que nosotros querramos hacer una eliminación en la estructura arbolar, pues vamos a decir que me va a devolver el dato que estamos eliminando. Ya me lo elimina y como efecto lateral me devuelve el dato que he eliminado. Vamos a hacer éxito y le preguntamos, ¿no? Para poder eliminar, ¿qué necesito yo tener? Necesito tener el dato. Ya vamos a buscar. Entonces, el dato que nosotros estamos eliminando es ese. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar, ¿cierto? Este fulano dato. Y como estamos en una estructura de orden, pues la búsqueda va a ser aprovechando la información que tenemos. Primero, decimos, a ver, si la estructura arbolar está vacía, entonces es fácil responder, ¿cierto? ¿Existe el dato a eliminar? Pues no, no existe, ni siquiera datos tiene el árbol, ni para buscar, ¿correcto? Pero si la estructura arbolar está no vacía, pues yo tengo tres opciones, o buscar en la izquierda, o buscar en la derecha, o cuando el dato está en la raíz. Entonces vamos a ir agotando esas opciones. Yo le digo, vamos a ir a comparar, fíjense, el dato con la raíz. Si es que ese dato es menor que la raíz, entonces, ¿dónde yo tengo que intentar eliminar el dato? En la descendencia izquierda. Y como es un árbol binario de búsqueda, pues me va a responder el dato si es que lo encuentro. ¿Ya? Pero si es que no fuera así, entonces yo voy a ir a averiguar si es que este dato comparado, fíjense, con el elemento que vive en la raíz, resulta que es mayor que la raíz. Si me dice que sí, entonces vamos a intentar eliminar el dato. Vamos a ir a buscar para eliminarlo en la descendencia derecha. ¿De acuerdo? Entonces le decimos eliminar el dato en la descendencia derecha. Pero si el dato no es menor que la raíz, pero tampoco es mayor que la raíz, lo único que le queda hacer es igual, ¿cierto? Entonces le digo, el dato que estamos queriendo eliminar resulta que es el dato de la raíz. ¿Ya? Y ahora lo que yo tengo que hacer es ir a averiguar cómo es la raíz que estoy queriendo eliminar. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que la raíz puede estar en uno de cuatro opciones. Puede ser raíz, puede ser solo con descendencia izquierda, puede tener solo descendencia derecha o puede tener ambas descendencias. ¿Ya? A eso le vamos a llamar la opción en la que se encuentra la raíz. Una vez que nosotros tenemos eso, vamos a analizar cuáles son los procedimientos que vamos a seguir en cada opción, ¿cierto? Entonces le voy a decir, a ver, la opción 0 que sea cuando sea un árbol cuya raíz es una hoja. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, la raíz de ese árbol debería ponerse en, no existe, la izquierda de ese árbol debería ponerse en, no existe, y la derecha de ese árbol debería ponerse en, no existe, ¿cierto? Eso haríamos en caso de que la raíz que estamos queriendo eliminar solamente sea una raíz hoja, ya no tenga descendencias. El 1 es cuando solamente tiene descendencia izquierda, ¿cierto? Si tiene descendencia izquierda, entonces tenemos que reemplazar esta raíz con la raíz de la descendencia izquierda, ¿cierto? Solamente tiene descendencia izquierda, entonces, ¿qué me conviene reemplazar primero? La derecha. Entonces vamos a reemplazar la derecha con la derecha de la descendencia izquierda. Y por último vamos a reemplazar
la izquierda con la descendencia izquierda de la izquierda, que por cierto no está vacía. Ya por eso está en opción 1. Pero si fuera opción 2, digamos, ¿eso qué quiere decir? Que su izquierda está vacía, pero su derecha no. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a ser el candidato sustituto aquí de la raíz? La raíz de la descendencia derecha. ¿Quién está vacío? El izquierdo. Entonces, el primero que vamos a reemplazar es el izquierdo y lo vamos a reemplazar con el izquierdo de la derecha. Y por último, vamos a reemplazar la derecha con la derecha de la derecha. ¿De acuerdo? Suena medio raro, pero así es. Estamos desplazando, ¿cierto? Estamos estirando el árbol. Y el último caso es cuando está complicado, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que esta raíz tiene sus dos descendencias, ¿no? La izquierda no está vacía, tiene datos, y la derecha no está vacía, tiene datos. Entonces, ¿qué hemos dicho? En esta ocasión nosotros vamos a ir a encontrar el árbol sustituto, ¿ya? Y habíamos dicho que vamos a buscar al elemento más chiquitito de sus elementos mayores a la raíz. Fíjense, voy a ir a la derecha. En la derecha, ¿quiénes viven? Los datos que son mayores a la raíz. Y de entre esos datos mayores a la raíz, voy a ir a buscar el árbol que esté a la descendencia más a la izquierda. ¿Ya? Y ese árbol le voy a llamar el árbol sustituto. ¿Por qué? Porque en la raíz de ese árbol resulta que está el elemento que candidato a sustituir la raíz de este árbol. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, entonces, ¿dónde se ha ido mi cursor? Vamos, cursor, ¿dónde estás? Acá. ¿Ya? Le digo, la raíz de este árbol se va a reemplazar con la raíz del árbol sustituto. ¿Ya? Una vez que hemos salvado esa raíz del árbol sustituto, entonces ya estamos en condiciones de ir a eliminar la redundancia. Ya le voy a decir, voy a ir a eliminar en el árbol sustituto la raíz del árbol sustituto, ¿cierto? Le voy a ir a eliminar su raíz. Y listo, eliminado. ¿Ya? Para que esto compile siquiera, pues nosotros necesitamos de variables locales, como por ejemplo la opción. La opción, ¿qué cosa es? Es un dato de tipo entero, este. ¿Ya? Y por otro lado necesitamos esta variable local, que es el sust. El sust, ¿qué cosa es? Resulta que va a ser un árbol binario de búsqueda que se compromete a tener cosas de clase P. ¿Ya? Ese es el sust. Listo. ¿Qué más necesitamos para que esto compile? Ir a definir esta operación, ¿cierto? Este método que me permita decidir en qué estado está la raíz de un árbol no vacío, ¿ya? Entonces acá esto lo voy a privatizar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una precondición cumplida en el uso de este método y es que el árbol está no vacío. Entonces, mi promesa de respuesta, ¿qué me debería decir? ¿Cuál es el estado, cierto, de la raíz? ¿Sí? Y el estado de la raíz puede ser uno de 4, 0, 1, 2, 3. 0 habíamos dicho cuando la raíz es hoja, 1 cuando solamente tiene descendencia izquierda, 2 cuando solamente tiene descendencia derecha y 3 cuando tiene ambas descendencias. Entonces averiguamos, le digo, ¿será que la izquierda está vacía? Si me dice que la izquierda está vacía, preguntamos, ¿será que la derecha también está vacía? Entonces aquí fíjense, resulta que esa raíz es una raíz hoja, ¿cierto? Pero si la izquierda está vacía y la derecha no, entonces resulta que esta raíz solamente tiene descendencia derecha, ¿sí? Pero si la izquierda no está vacía, entonces ¿de qué va a depender? La respuesta va a depender de cómo es la derecha. Si la derecha está vacía y la izquierda no, entonces el estado de esta raíz es 1. Caso contrario, si la izquierda está no vacía y la derecha también está no vacía, entonces el estado es 3. ¿De acuerdo? Listo. Acabamos de definir el estado de la raíz respecto a la cualidad de sus descendencias izquierda-derecha
cuando hacemos esta pregunta a un árbol no vacío. Ya por eso lo he puesto private aquí, porque si lo publicitara tengo que hacer un control más. Bien, ¿qué más tengo que definir? Fíjense, no me va a dejar a menos que yo defina este procedimiento que es el descendiente más a la izquierda. ¿Qué quiero encontrar? El árbol que es el descendiente más a la izquierda de un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Y aquí nuevamente la suposición es que estoy preguntando a un árbol que está no vacío, porque la única vez que viene por este caso es que la derecha es un árbol no vacío. ¿Ya? Entonces, este nuevamente lo privatizamos. Si quisiéramos abrirlo, pues tenemos que hacer un control más. ¿Ya? En este caso, este que me va a devolver, dice, un árbol binario de búsqueda que se encuentre como el descendiente más a la izquierda de algún árbol que está no vacío. Entonces, mi promesa de respuesta, fíjense, ¿qué va a ser? Va a ser este famoso árbol, que es el candidato o sustituto, ¿no? Cuya raíz va a sustituir la raíz del que estoy queriendo eliminar. Entonces preguntamos, si es que este árbol al que le estoy preguntando es no vacío, entonces yo puedo preguntarle por su izquierda, ¿cierto? Yo le pregunto, si la izquierda de este árbol, fíjense, es vacía, entonces quiere decir que este árbol ya no tiene descendencia izquierda, ¿correcto? Por lo tanto, este árbol resulta ser el descendiente más a la izquierda de este árbol. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya no hay más izquierda que caminar. Caso contrario, si la izquierda no es una estructura arbolar vacía, quiere decir que puedo seguir bajando izquierda, izquierda, izquierda. Entonces el árbol va a ser el resultado de seguir buscando, fíjense, la descendencia más a la izquierda que tenemos. ¿Pero de quién? Voy a ir a buscar la descendencia más a la izquierda, de la izquierda de este árbol, ¿cierto? Voy a bajar a la izquierda. Y en esa izquierda voy a seguir caminando a la izquierda hasta que ya no encuentre una izquierda caminable. Cuando no encuentro una izquierda caminable, cuando esa izquierda es vacía. ¿Listo? Acabamos de hacer eso. Pondremos un método de prueba que me permita verificar si es que eliminamos bien. Y vamos a hacer una estructura de datos. A ver, que tenga strings, es mucho mejor. Así no voy a tener que manejar doble pantalla. Y vamos a empezar a insertar. Ya vamos a ponerle, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, el sol, la luna, tenemos sol, las estrellas, por ejemplo, estrella. Ya tenemos insertar a Saturno, por ejemplo. Algo a la derecha, a ver que sea mayor que Sol, ¿qué podemos ponerle? No, PQRS, T. La Tierra. Tierra. Ya la Tierra está más grande que Sol. Podemos ponerle, ¿qué otra cosa? Le podemos poner, ¿hay algún planeta con, sí, Urano, ¿no? Urano. ¿Cierto? Hay otro que esté por encima del Sol. A ver, TM, Plutón, no. No, Neptuno tampoco. Creo que no tenemos muchas cosas, ¿no? Con que sean mayores a Sol. Venus. Venus, muchas gracias. Venus, y ahí está. ¿Sí? Entonces, a ver, chequearemos cómo ha quedado mi arbolito. Fíjense, como raíz está Sol, ese es el problema, ¿no? El primer dato que hemos insertado es el Sol, y como ese está casi por al final del alfabeto, entonces eso me complica, ¿no? A la izquierda de Sol está Luna, a la izquierda de Luna está Estrella, a la izquierda de Estrella está Nadie, ¿sí? A la derecha de Estrella está Nadie, muy bien. A la derecha de Luna, ¿quién está? Saturno.
¿correcto? Porque es menor que el Sol, ¿cierto? A la izquierda de Saturno, ¿quién tenemos? A nadie. A la derecha de Saturno, a nadie, ¿correcto? A la derecha del Sol estamos con la Tierra. A la izquierda de Tierra no hay nadie. Todo está pesado hacia la derecha, ¿no? Entonces sería Urano, ¿ya? Su derecha. A la izquierda de Urano, pues no tenemos a nadie. Y a la derecha de Urano tenemos a Venus, ¿no? Venus estaría aquí. Nos venimos, a la izquierda no hay nadie, ¿correcto? A la derecha no hay nadie. Vamos bien. Y está así. Así quedó mi arbolito, ¿ya? Ordenado, ¿sí? Este árbol tiene 3 niveles, ¿no? Tiene una altura 3, pero fíjense, está organizado así, ¿no? Entonces, veamos, si por ejemplo acá yo quisiera eliminar el día, ¿qué me debería responder? Null. No hay, ¿cierto? No existe día. Perfecto, me responden, ¿ya? Si yo quisiera eliminar sol, ¿quién tomaría su lugar? Tierra. Tierra, ¿cierto? Entonces yo le digo, si elimino sol, fíjense, me va a devolver sol, ¿cierto? Eso es lo que me devuelve, el sol. Y fíjense quién es ahora la nueva raíz, tierra. La izquierda no ha cambiado, ¿no ve? Vamos a ir a ver. ¿Quién es ahora mi nueva derecha? Urano. ¿Quién es la nueva derecha de Urano? Venus. Fíjense, y este ya no alcanzamos, ¿cierto? Este ya no es alcanzable. Fíjense, la derecha de Tierra es Urano, la derecha de Urano es Venus. ¿Sí? Acabamos de hacer eso. Ok, eliminaremos un hojita. Por ejemplo, le digo, quiero eliminar la estrella. Y fíjense este árbol cómo va a cambiar. ¿Qué me debería devolver? Pues estrella, correcto, estrella. Y el árbol quedó vacío. Entonces este ya no hay. Así está, ¿no? Mi arbolito. Bueno, hay, pero está vacío. ¿Correcto? Está eliminando bien, ¿no? Si eliminamos luna, ¿cómo quedaría? ¿Ya han visto cómo ha quedado, no? Esta es luna, correcto. Dice que ahora aquí está Saturno y la derecha de este ya es nulo. Fíjense, esta es su derecha. Este ya no es alcanzable, ¿no? Este ya no se puede alcanzar. ¿Sí? Sí. Ahí. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Acabamos de hacer, fíjense, un procedimiento que me permite, ahora sí, eliminar cualquier dato de la estructura arbolar. Y aún después de la eliminación, pues el árbol sigue manteniéndose como un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? ¿Y cómo hemos hecho la eliminación? Por sustitución. Bueno, el último procedimiento, bueno, no el último, ¿no? Sino el último de los esenciales vendría a ser este, ¿no es cierto? Que me permita acceder un dato en la estructura arbolar. Y siempre las operaciones acá, fíjense, van a ser por el dato, ¿ya? Entonces aquí mi promesa de respuesta es retornarte un dato de la estructura arbolar, dado que me estás dando, ¿no? Las directivas generales para poderlo ubicar. Bien, como siempre, si la estructura arbolar está vacía, pues hacemos un procedimiento, pero si está no vacía, procedemos de otro modo, ¿no? Entonces, si la estructura arbolar está vacía, pues no hay dato que buscar siquiera. Y le decimos, no existe, ¿ya? Pero si no está vacía, siempre, fíjense, yo voy a ir a preguntar, ¿cómo es el dato respecto a la raíz? ¿Cierto? Si en este caso me dice que es igual, fíjense, acabo de encontrar el dato, ¿cierto? Ya no tengo que seguirlo buscando. ¿Quién es el dato que estoy queriendo acceder? El que vive en la raíz. Pero si no es igual, entonces yo tengo que ir a averiguar cómo es el dato en su
relación menor-mayor respecto a la raíz. Le pregunto, si el dato es menor que la raíz, entonces, si es que hubiera el dato para acceder, ¿dónde estaría? Estaría en la descendencia izquierda. ¿Sí? Nunca jamás en la descendencia derecha. Pero si es que eso no fuera así, entonces el dato dónde estaría para accederlo si es que estuviera en la descendencia derecha. ¿Ya? Y listo. Ese sería el acceder. ¿Y aquí qué le he hecho? ¿Por qué me está riñendo? El dato. Pues sí, tienes razón. Me ha olvidado mandarle el dato, ¿no? Acceder con el dato. Ahora sí. ¿De acuerdo? Acabamos entonces de asignarle o de implementar las operaciones esenciales, ¿no? Estándares básicas que requiere toda estructura de datos. Y en este caso de un árbol binario de búsqueda no tiene sentido, no vale la pena, no debería. Es más, no tiene otro modo de insertar que el que hemos definido. ¿De acuerdo? Y la forma de eliminar es también, esta es la forma de eliminar correcta, que es eliminación por sustitución, reordena o reorganiza o reubica, digamos, algunos elementos de la estructura arbolar, manteniendo siempre su calidad de ser un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? En cambio, en un árbol binario, eso no podíamos, ¿de acuerdo? Tener una certeza de que lo que se quería almacenar en la estructura iba a mantenerse. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, nos vemos entonces la próxima semana.